El gobierno de Estados Unidos y en particular el presidente Donald Trump han venido acusando al gobierno de México de estar coludido con el narcotráfico. Se ha dicho incluso que se están preparando listas de políticos que tienen alguna relación con el crimen organizado. ¿Es cierto? ¿No lo es? Quiero conversar con este tema y le quiero agradecer su presencia en este programa a J. Jesús Esquivel. Él es periodista, lleva en Washington muchos años, es corresponsal de la revista Proceso allá en Washington. Jesús, siempre es un gusto platicar contigo. Hemos visto a un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, muy agresivo con México. No es novedad, siempre lo ha sido, pero en particular ahora afirma que hay una alianza entre el gobierno de México y el crimen organizado en nuestro país. ¿Qué opinas? Pues mira, creo que a Donald Trump le ha sido muy exitoso ese tipo de narrativa, porque ha obligado al gobierno federal de México primero a cambiar la estrategia que fue fútil de Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos, y ha generado que la presidenta Claudia Sheinbaum lleve a cabo estrategias de mayor agresividad contra el crimen organizado en confiscaciones de drogas sintéticas, especialmente las elaboradas con fentanilo, e incluso militarizar la frontera con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional. El argumento de que México ha estado coludido, el gobierno, con el narcotráfico, es parte de la estrategia de Donald Trump. No es un caso nuevo. No sé si recordarás cuando Janet Napolitano era secretaria de Seguridad Ujú. Interior de Estados Unidos, que aseguraba que varios estados de la República Mexicana demostraban ser un estado fallido. Y bueno, eso es parte de las estrategias de presión. Decir que es algo singular de México sería no reconocer también la realidad en Estados Unidos, porque una de las cosas a las cuales está acostumbrada Washington, sea quien sea el presidente, es a victimizarse del problema de las drogas sin abordar algo muy esencial: la demanda y consumo de estupefacientes por parte de la sociedad estadounidense, que es la que genera los miles y miles de millones de dólares que empoderan al narcotráfico económicamente y también con las armas, Sergio. ¿Qué tanto es nada más la opinión de Trump o qué tanto es una opinión que es compartida sobre todo por muchos republicanos? Hemos visto esta acusación por parte de senadores republicanos en el pasado. Pues mira, me parece que dependiendo del estado donde es el senador o representante republicano, si son estados que colindan con México, estados que tienen una población importante afectada por el trasiego de drogas, van a replicar el argumento. Pero me parece que a la hora de la verdad, si tú lo ves cuando se sientan a crear alianzas y compromisos, hay más flexibilidad de cooperación. Siempre funciona el ser bravucón, y en el caso de Donald Trump, pues es su estilo. Desde que buscó por primera vez la presidencia de los Estados Unidos, recordarás que a todos los mexicanos nos trató de narcotraficantes, de Ujú. violadores y de ser los peores criminales del planeta, que estábamos envenenando a la sangre de los Estados Unidos, como le llama ahora. Pero me parece que forma parte de la negociación. Si te das cuenta, cada vez que hablan los presidentes de México y Estados Unidos, la reseña que nos dan de la conversación es dependiendo del auditorio. Ujú. México siempre nos dice: hablamos del tema del tráfico de armas, Sí. y por parte del gobierno de Estados Unidos, que no se menciona esa parte, hablan de la presión para detener el tráfico de drogas procedente de nuestro país hacia los Estados Unidos. Es política involucrada en todo esto. Lo cierto es que ninguno de los dos gobiernos abordan un punto central, y es la inseguridad en el caso de México, que lo vemos todos los días, cómo se ha incrementado, y en el de Estados Unidos, que siguen aumentando el número de muertos por sobredosis, pero sobre todo que ya tiene una logística diferente Estados Unidos para el trasiego de drogas. ¿Dónde están sus propios cárteles? Eso es algo que nunca hablan. Y en el asunto de las armas, pues no hacen todo lo necesario, porque si sellaran su frontera, no pasaría ningún arma a México. Pero es parte del capitalismo, del negocio. Ellos afirman constantemente, incluso es parte de las frases hechas de Donald Trump, que son cárteles mexicanos, incluso cuando hablan de distribución en los Estados Unidos. Es cierto, son tan poderosos los cárteles mexicanos que dominan el,
la distribución de la droga allá en los Estados Unidos? Dominaban, Sergio. Ahora ya hay cárteles gringos y en estos días, en junio, va a salir un libro, mi autoría, Los cárteles gringos, y no es por aprovechar y hacer el comercial, Ujú. pero no son dichos míos, son entrevistas hechas con funcionarios de Estados Unidos y exfuncionarios de Estados Unidos que estuvieron a cargo de algo que llamaban Domestic Operations Domestic Cartels, iniciativa para combatir a los carteles domésticos, lo cual la prensa de Estados Unidos nunca lo dio a conocer y que en el gobierno de Estados Unidos obviamente nunca se habla. A ver, no siempre presume Estados Unidos de poseer a las agencias de inteligencia y policiales más poderosas del planeta. Se les preguntaría, bueno, si ustedes dicen que están los narcos mexicanos aquí en Estados Unidos, pues ¿por qué no los detienen? ¿No sería un fracaso de ustedes o se están echando un escupitajo en la cara al decir operan aquí? Quiere decir que los han superado a ustedes en poder. Es parte de la retórica de victimizarse. La realidad es otra y creo que si alguien tuviera el tiempo, porque cuesta demasiado tiempo, Sergio, revisar el número de encauzamientos que hay todos los días en Estados Unidos en las cortes estatales y federales de estadounidenses procesados y encarcelados por narcotráfico, no acabaríamos en meses. Son miles y miles, créemelo, Sergio. ¿Qué tanto daño le hizo a la imagen de México la estrategia de abrazos y no balazos del presidente López Obrador, suponiendo que realmente hubiera sido una estrategia tal y no una simple frase política? Creo que desgraciadamente en nuestro país, desde hace más de 2 décadas, padece todos los días lo que significa el empoderamiento del crimen organizado. Y aun cuando la prensa ha dejado de reportar, o casi toda la prensa, lo que ocurre en diferentes estados del país con la inseguridad, la violencia, la intimidación, los secuestros, las desapariciones, las ejecuciones, estamos viviendo un río de sangre todos los días. Los abrazos, no balazos, no funcionarios. Desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, los criminales como los narcotraficantes solo entienden a balazos. Cuando les pegas en la esencia es cuando disminuyen sus acciones. Tenemos el caso clarísimo con el cártel de Sinaloa, la fracción de los Chapitos, de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán lo era. Los empezaron a golpear, los empezaron a detener y el espectro ha cambiado. Ahora bien, insisto, han pasado tantos años de violencia en nuestro país que nos acostumbraron a los muertos. Y en algún momento se pensó que no tocando a los narcos, estos iban a cambiar de actitud, pero ellos solo responden a un interés, al del dinero. Y quien se atraviesa en su camino, pues recibe eso, bala. ¿Recuerdas lo que se decía antes? Ujú. Plata o bala. Y esa es la ley del narcotráfico. ¿Es cierto que en la Casa Blanca se está preparando listas de políticos mexicanos con posibles vínculos con el narcotráfico? Eso es una mentira grandísima. La Casa Blanca no se encarga de eso, Sergio. Ujú. Hace días estuvo circulando un texto El de que Tim Golden, ¿no? claramente Sí. se ve, perdón, El de Tim Golden de ProPublica. me imagino que él obtuvo una copia de ese documento. Yo lo Ujú. recibí como 2 semanas antes Eso de es. que, no sé si él lo tuviera, pero tú te das cuenta que es elaborado por académicos. Incluso varios académicos estuvieron conversando sobre eso, académicos en Estados Unidos, y creo que después llegó a México ya en español. Y aunque lo puedan dudar, el día que apareció el reportaje de ProPublica, una académica muy reconocida en Estados Unidos, estadounidense en Nueva York, me habló y me dijo, ¿qué opinas de esto? Le dije, bueno, a mí lo que me preocupa es que caiga en manos de un periodista o periodista irresponsable porque van a darlo por hecho. Quizás que aparece lo de Ujú. ProPublica. Te voy a decir algo bien claro y creo que la historia nos lo dice en la relación. Los gringos son tontos, pero van a misa de vez en cuando y no publicitan a quienes están investigando. ¿Recuerdas el caso del general Salvador Cienfuegos Lo Cepeda? recuerdo muy bien, que lo cubriste tú, ¿Le de hecho, en avisaron que lo detalle. estaban investigando? Claro que no. Lo Llegó detuvieron. solito a Estados Unidos y lo detuvieron. Ujú.
¿El caso contra el general Cienfuegos era sólido? Sí, sí. Yo, como está en el libro, y tú me hiciste una entrevista en tu Sí, programa de así radio, es. Ujú. lo supe junto con uno de los reporteros de investigación del New York Times y no pudimos publicar nada porque es un delito en Estados Unidos el publicar algo, el avisarle a alguien que lo están investigando, se llama obstrucción de justicia. Ujú. Y por eso regreso al tema de la lista, porque no les vas a avisar, por solamente les puedes echar guante en Estados Unidos cuando los detienes en su territorio o que los va a extraditar un gobierno por petición. Así se llevan a cabo la elaboración de encauzamientos judiciales en Estados Unidos en secreto. Por eso se aprueba por un gran jurado. El sistema judicial de Estados Unidos es bastante complicado. Y lo que he visto recientemente en mi país, lamentablemente, es que hay muchos comentaristas que jamás han puesto un pie en una corte federal de Estados Unidos y que no saben cómo funciona el sistema judicial y hacen conclusiones. Si tú me preguntas a través de un testigo protegido como Vivi, que ya está Mm. declarando ante el sistema judicial de Estados Unidos que con eso va a haber encauzamientos en contra de políticos, militares o exmilitares o cualquier cosa, la respuesta que te voy a decir es que sí. Pero ¿cuándo lo vamos a saber? Pues no sé. Y si me preguntas quién es, pues no me atrevo a decir quién es, porque eso es secreto. Son investigaciones que están selladas o que se están elaborando y que se tienen que comprobar ante un jurado, por eso son los juicios. Entonces, yo lo que te diría, y todo esto surge a raíz por lo que pasó con la gobernadora de Baja California, Sí. que Estados Unidos, repito, son tontos, pero van a misa de vez en cuando. No le van a decir a alguien, mira, te quito la visa para que no llegues, si te estoy investigando, te voy a detener. Más bien te diría en este caso, y no sé si tú lo ves así, Sí. que con la experiencia de Cienfuegos, muchos políticos, expolíticos, militares y los que tú quieras, que tengan cola que les pisen, perdón, aunque tenga visa, van a evitar ir a los Estados Unidos cuando estén declarando varios testigos protegidos, especialmente uno, Ismael El Mayo Zambada García, el capo de capos del cártel de Sinaloa, que está negociando un acuerdo con Estados Unidos. Son más de 40 años de tener una nómina de narcocorrupción. Imagínate todo lo que puede declarar. ¿Tú ves que, que esta detención, que estos procesos en contra del Mayo y Ovidio van a representar un parteaguas? El del Mayo sí. El Ujú. de Ovidio era lógico que le iban a ofrecer un acuerdo de cooperación y que éste iba a aceptarlo. Es por la fracción de sus hermanos Ujú. y toman como ejemplo muchos casos de testigos protegidos, el mismo hijo del Mayo, Jesús Ujú. Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Sí, Pero parteaguas, el el Mayo. del Mayo. A ver, estás comparando, voy a ponerlo así, un refresco chaparrita del naranjo contra un refresco Una caguama. familiar más grande. Bueno, No, el Mayo es el Mayo, el capo de capos del cártel de Sinaloa, por eso es muy distinto el trato. Y ya empezó a declarar este, el hijo del Chapo. De ahí los primeros encauzamientos contra integrantes de la fracción de los Mayitos bajo las acusaciones de narcoterrorismo. Pero te repito, todo mundo puede especular que van a investigar políticos, pues seguramente sí. El narcotráfico no existe sin corrupción, pero ¿quiénes? Y hacer afirmaciones sin tener documentos y asegurar que han tenido acceso a las investigaciones, eso en mis tiempos le llamaban vuelo periodístico. ujú. Eso no es cierto. J. Jesús Esquivel, reportero, escritor, corresponsal de Proceso en Estados Unidos. Gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio, por la oportunidad. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.